Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a poner en común la tarea del reloj geológico. Bueno, para eso tengamos en cuenta que en el reloj geológico figura en un círculo, como si fuera un reloj, 4.600 millones de años. O sea que lo que está en azul oscuro, la primera de lo que tenían que agregar, fue la formación de la Tierra. Y de ahí se consolidó la corteza terrestre, o sea, se solidificó toda esta masa incandescente que fue una vez el sistema solar en formación, y aparecieron las rocas más antiguas. Estas son las rocas que todavía hoy se pueden observar, que no se degradaron, fíjense que está bastante después de la formación de la Tierra, porque al principio era todo vulcanismo, toda formación de esta corteza sólida. En esta primera etapa se consolidó las primeras rocas, los suelos, y también se formaron los océanos y la atmósfera primitiva. Una vez conformada esta atmósfera primitiva, se formaron también los componentes orgánicos, que después vamos a estudiar, estas primeras biomoléculas, que fueron cada vez más complejas hasta que adquirieron la capacidad de poder autorreplicarse. Y bueno, en el momento que se formaron las membranas que separaron estas del mundo exterior, o sea que se creó un microambiente y un ambiente exterior, se considera que son las primeras formas de vida, los primeros procariotas. Y se observan rastros de estos fósiles procariotas más antiguos. Pasado un tiempo en donde hubo un ensayo, imagínense, como un ensayo biológico en donde hubo multiplicidad de metabolismos que sintetizaban muchas cosas o obtenían energía de diferentes maneras, ocurrió la aparición de los primeros fotosintéticos. Esos primeros fotosintéticos fueron procariotas y crecieron tanto en cantidad, en número, que formaron los estromatolitos y provocaron la gran oxidación. Sin embargo, eran unicelulares. La dispersión de estos primeros organismos fotosintéticos produjo como consecuencia que la atmósfera se encuentre saturada de oxígeno, ¿sí? Antes tuvo que pasar esta gran oxidación en donde los depósitos de hierro se formaron, o sea, el hierro estaba disuelto en estado reducido en el agua de los océanos y con la aparición del oxígeno se formaron estos grupos de óxido de hierro y precipitaron, se fueron al fondo. Y así tenemos los grandes depósitos que son de aproximadamente entre los 3.000 y 2.000 millones de años atrás. Una vez que ya tenemos la atmósfera saturada en oxígeno, o con una concentración que varía con el tiempo, pero siempre las condiciones son oxidantes. De ahora en más va a ser siempre oxidante. Aparecen los fósiles de los primeros eucariotas. Vamos a ver cómo son y cómo se interpreta que son los fósiles de eucariotas, porque imagínense que los primeros fueron células más complejas, pero siguen siendo unicelulares, así que es un poco difícil interpretar un fósil unicelular. Pero fíjense que el tiempo que pasó sin existir eucariotas. Y una vez más, el tiempo que pasó con solamente vida microscópica, solamente vida unicelular, porque los organismos pluricelulares tenemos ciertas características que hacen que solo podamos existir en una atmósfera eh, que tiene bastante oxígeno, porque necesitamos llevar oxígeno a todas las células y que seamos pluricelulares hace que tengamos un interior en donde hay muchas células que no tienen acceso directo al medio ambiente. Y bueno, y estos primeros fue una explosión. A partir de ahí es el precámbrico. Se llamó explosión del Cámbrico, aparecieron todos de golpe un montón de organismos pluricelulares y no se sabe bien cómo. Y esto puede ser porque no hay el registro fósil o quizás se perdió porque muchas de las rocas en la subducción del manto se perdieron. Así que también puede ser que no exista este registro fósil. Después aparecen las plantas, fíjense que colonizan la tierra firme, hasta entonces la vida era abajo del agua y solo en la tierra había microorganismos. Ahora los multicelulares invaden la tierra firme. Después aparecen los animales, las plantas son seguidas de los animales, tanto los artrópodos como los vertebrados,
Y eso fue en la era paleozoica. En el Carbonífero fue el máximo esplendor de los grandes árboles, los grandes helechos arborescentes, y el momento también en donde surgieron los primeros vertebrados en tierra firme. Y durante el Mesozoico, estos vertebrados dominaron la Tierra, la mayoría eran dinosaurios, por eso se dice era de los dinosaurios. Y en cuanto a las plantas, aparecieron las gimnospermas, los grandes pinos, las araucarias. Y solo recién después de la desaparición de los dinosaurios, del supuesto meteorito o lo que sea que los haya extinguido, aparecieron las plantas con flores. Y con las plantas con flores, toda una nueva fauna que se desarrolló junto a ellas. O sea, aparecieron diversidad de mamíferos que ya existían, diversidad de aves. Y ahí ya estamos en el Cenozoico. Y bueno, por último, aparecemos nosotros y ahí se abre el paso al Antropoceno, ahí cuando en los últimos años estamos cambiando. O sea, cada gran evento evolutivo que hubo fue también un gran cambio en los ecosistemas, un gran cambio en la composición de las especies que lo fueron formando. Claro que antes que se formen nuevas especies, había eventos de extinción masiva, o sea, los cambios en los continentes, meteoritos, bueno, en el último periodo la aparición de la especie humana y la intervención con el medio ambiente, la utilización de especies. Bueno, y por último, esto sería lo mismo, pero a partir de los 3.500 millones de años en escala, porque si no sería muy largo. Em, Fíjense que todo lo que dura el precámbrico, cuando aparecieron los primeros procariotas, todo el tiempo que pasó hasta los primeros eucariotas y recién hasta los primeros multicelulares. Y luego ahí arranca las eras que se conocen como paleozoico, mesozoico y cenozoico, el último que es el periodo más corto. Piensen ustedes para resolver esto, cuáles fueron las causas y las consecuencias. Fíjense cómo estuvo relacionado la presencia del oxígeno, de dónde salió el oxígeno, que los pluricelulares tienen que haber tenido una atmósfera con oxígeno para poder haber evolucionado. Todo pensado como causa y consecuencia, para poder ordenarlo. Bueno, espero que les haya sido útil y si no, nos vemos el próximo jueves para consultas.